Aleluya, alabado sea tu precioso nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre y glorificado sea tu nombre, Padre Santo. Santo, 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 digno de suprema alabanza. La honra, la gloria y la alabanza son para tu nombre, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma se regocija en ti, mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Tú eres el que en el principio hizo los cielos y la tierra. Tú nos hiciste, Señor, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Y por este remanente, Padre Santo, y por estos discípulos, Padre, que anhelan conocerte, Padre, que anhelan servirte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Padre Santo. Poderoso, glorioso es tu nombre, Padre. Maravilloso es tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor Santo. Háblanos en esta mañana, Señor. Enséñanos, danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre Santo. No en el conocimiento secular, Padre Santo, para que no tengamos de qué gloriarnos, sino que nos gloriemos en tu nombre, nos gloriemos en tu Espíritu Santo, nos gloriemos en tu poder, porque tú eres el único digno de la gloria, de la honra y de la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Voy a bajar la cortina porque para que no tengamos tanto reflejo de luz arriba, permítanme tantito. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. El de abajo como quiera, pero lo movemos tantito aquí. Y ya con la misma cabeza cubrimos. Paz de Cristo, hermanas. ¿Cómo amanecieron? Damos gracias a Dios por la salud. Damos gracias a Dios por todo. Porque sin Él no somos nada. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. No tengo derechos de autor sobre esta alabanza. Levante sus manos, hermano. Adore al Señor. Adoremos. Venid. Arrodillémonos ante su presencia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas.
Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando yo me rindo ante ti, Padre Santo, y levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Qué tan importante es, hermano. Aunque haya mil problemas, levantar nuestras manos y darle gracias a Dios. Porque esa es la voluntad, como escribe nuestra hermana Marta, de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque tenemos esperanza. Recuerde que nuestra vida está escondida en Cristo y todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Por eso todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Así que les bendecimos, hermanos, en Cristo Jesús. Aleluya. El día de ayer hablamos, hermanos, de manera, no sé si, o de modo que si alguno está en Cristo, pero a mí me impacta mucho ese versículo, hermanos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, hermano. Yo sé que se siente muy bonito que lo inviten a comer a uno y que vaya con el profeta y quieren agradar al profeta y pero eso no es el reino de Dios. Amén, hermana. Dios la bendiga en todo lo que haga. Y el Señor sea propicio
a sus necesidades para que tengan solución y vea la gloria de Dios en este día. Aleluya. Yo sé que es muy a gusto pasársela comiendo, hermano, con los amigos y hacer carnes asadas. Mire, hermano, pero el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios no es comida ni es bebida. El reino de Dios es poder. Y para hacer una comida no ocupas más que dinero, pero poder es muy diferente. El reino de Dios es fe, no es feria. Yo sé y entiendo el deseo de agradar en la carne, pero eso sigue siendo carne, eso no es reino. Pobrecitos. Decían los seres cuando estábamos allá pastoreando, porque nomás había 3 y todos los demás se fueron. Cuando les hablé el pecado, me decían, pastor, ton chichina, pastor, tom chichina, pastor, y se soltaban riendo. ¿Sabe lo que quiere decir? Pastor, tom chichina. Pobrecito pastor, no tiene dinero. ¿Hay alguien en casa? Mira, hermano, no teníamos dinero, hermano, pero tuvimos la osadía de ponernos en ayuno 40 días, 3 veces. Y terminando el tercer periodo, vino un avivamiento. No tenemos dinero, pero tenemos el poder. Dios está con nosotros. Ni modo que digan que puse a orar a la iglesia. Ni modo que digan que tenía un ministerio de intercesión allí. No, hermano. Pero Dios sabe y Dios mueve gente de lejos a interceder por nosotros. Porque Dios conoce las necesidades del Espíritu. Y podemos decir como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y eso es lo más maravilloso. Por eso, hermanos, procure no conocer a nadie según la carne, porque lo van a chantajear. Si usted conoce las necesidades porque Dios se las enseña, o si es movido a compasión usted, o a misericordia, no compasión. Aquel hombre estaba tirado en el camino, lo habían dejado medio muerto, había salido de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron. Y pasó un levita y lo vio y se fue de largo. Y pasó un sacerdote y lo miró y se fue de largo, pero un samaritano, mirándolo, fue movido a misericordia, no a lástima, a misericordia. Fíjese qué tremendo es esto. Una cosa es lástima y otra cosa es miseria. Misericordia viene de la palabra miserable, tener atención hacia los miserables, a los que realmente no pueden porque estaba verdaderamente tendido en el camino, medio muerto. Por eso es tan importante, hermano. Hay mucha gente que se está muriendo
verdaderamente en la congregación, pero usted sigue juntándose nada más con lo que le cae bien. Usted los fines de semana se va a comer carnes asadas y pollo asado con los que le caen bien. Y los que se están muriendo en la iglesia, nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué? Porque está muy feliz porque conocen la carne. Usted sabe cuáles son todos los gustos del pastor, qué es lo que más le gusta. Pero usted no sabe las necesidades. Estoy hablando de gustos, no de necesidades. Fíjese bien. Mire, hermano, hay mucha gente que apenas tiene para comer. No tiene la opción de darse gustos. Y están allí en la congregación. Bienaventurado el que da al pobre, en el día malo lo librará Jehová. Por eso es tan importante, hermano. Reparte a 7 y aún a 8. Echa tu pan sobre las aguas. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y si nosotros estamos en Cristo, hermano, mira, hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Solamente hay dos hombres que Dios creó. El primer Adán y el segundo Adán. El primer hombre y el segundo hombre. Uno es de la tierra y otro es del cielo. ¿Hay alguien en casa? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, tal el terrenal, los terrenales, y tal el espiritual, los espirituales. O sea, tal el celestial, los celestiales. Ayer hablábamos, o antier hablamos de que tenemos un ancla. El ancla está allá en el cielo. Allá estamos anclados. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tengo dos opciones solamente, pero que no puedo claudicar entre dos pensamientos. Por eso, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor de Dios quiere decir conociendo el espíritu de temor de Dios. Conociendo el espíritu de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo va a los Corintios, les dice, cuando vine a vosotros no me propuse saber otra cosa de sabiduría humana, de estrategia humana, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. ¡Ay! Mira lo que dice el Señor. Escucha. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, recorréis cielo, mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Escucha. Tenemos en la boca el poder de persuadir con palabras, con encantamientos. Voy a decir esto con todo respeto. Tenemos una secta, nosotros decimos una secta, al grupo de los testigos de Jehová. No creen en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que utilizan entonces para llevar miles y miles y millones de millones a su imperio de la Watchtower? ¿Qué es lo que utilizan? Encantan.
encantan con la palabra. Y acarrear multitudes sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué nos está pasando a nosotros? ¿Hay alguien en casa? ¿Queremos encantar con fiestas? ¿Queremos encantar con comidas? ¿Queremos encantar con estrategias humanas? ¿Queremos encantar con congresos? ¿Queremos encantar? ¿Y el poder y la eficacia del Espíritu dónde quedó? ¿Por qué? Los terrenales traemos la naturaleza adámica al 100%. Y traemos la naturaleza espiritual al 10%. Somos felices porque diezmamos. Y creemos que porque diezmamos vamos a ir al cielo. La salvación ya está dada, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Eso nos debe mover a misericordia, hermana Esmeralda. A orar para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Por eso es importante, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, de modo que si alguno sigue siendo como Adán, recuerde que el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Eso yo tengo que hacerlo morir. Yo. Y eso no se hace por la propia razón o por tu esfuerzo físico. Eso se hace por el poder del Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo voy a vencer la carne con la carne? Mi carne se va a liar con mi carne. Mi alma se va a liar con mi carne. Y no la voy a poder guardar irreprensible. Y voy a estar con la tentación. ¿Cómo se me antoja aquello que dejé? Y si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Tenemos una iglesia llena de transgresores, de cristianos transgresores. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. De modo que si alguno está en Cristo, el apóstol Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, hermano, porque mi fe se va a acomodar a lo que a mí me gusta. Y voy a volver a terminar en la carne. Tengo que trasladarlo a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Él murió por mí, que yo también tengo que amarlo a Él y tengo que morir por Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a estar edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Tenemos la letra, conocemos la letra, pero no la podemos vivir. ¿Por qué? Porque andamos en la naturaleza adámica. Recuerde que Adán, el primer Adán, no murió físicamente, murió espiritualmente. No tenía ya comunión con Dios y el pecado nos roba la comunión con Dios. Pero dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, Cristo es el hombre del cielo.
¿Dónde dice que es el hombre del cielo? Primero los Corintios capítulo 15, porque me temo que muchos de nosotros no escudriñamos, no es que no escudriñemos, hermano. En el versículo 47, capítulo 15 de Primero los Corintios, dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, que es Cristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice, hermanos, en el capítulo 5, allí mismo, en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre sabiendo esto, que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre tanto estamos en la carne, estamos ausentes del Señor. Estamos ausentes del Señor. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Lo que vivo en la carne, tengo que trasladarlo a la fe del Hijo de Dios. Por eso es que, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y la única manera de ser agradables y agradar a Dios es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, aleluya. Y hermano, dice, de modo que si alguno está en el celestial, de modo que si alguno está en el Espíritu, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en el Espíritu, y para estar en el Espíritu no tenemos que estar hablando lenguas nada más, hermano. Estar en el Espíritu es andar en amor, como Cristo nos amó. Andar en el Espíritu es llevar la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dejar los chismes, dejar los mitotes, dejar los pleitos, dejar los celos, dejar los malos entendidos. Ay, lo está diciendo por mí. Ay, lo está diciendo. Como dijo la Marlene, chale. De modo que si alguno está en Cristo, es traer el gozo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, es vivir en el reino. Eso es lo que está diciendo, pero no lo podemos entender porque nomás lo sabemos de memoria y lo repetimos. A veces quisiera parecerme a Salinas de Gortari en parecido nada más para enseñarles así, mire. Pero no van a creer que voy a transmitir ¿cómo se llama? La gripa del mono, miren. O la viruela del mono, ¿cómo se llama esa cosa? Paz de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, mire hermano, ¿de qué está formado Adán? De carne y de sangre. ¿De qué estaba formado Caín y Abel? De carne y de sangre. Muy bien. Cristo, ¿dónde crea a sus hijos?
Cuando el Padre vino sobre María, ¿qué vino? Vino el Espíritu. Los crea en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu y para el Espíritu. Muy bien, muy bien. Hablamos del primer Adán, pero ahora hablemos del segundo Adán, del celestial. ¿Dónde formó la iglesia? No dónde nació por amor de Dios. Todo el mundo dice que nació en el Pentecostés. Yo te voy a decir, sí, Chuy, nació antes de la fundación del mundo. Pero como Él tiene poder para llamar las cosas que no son como si fuesen, entonces la trae en el tiempo, la saca de la eternidad y la incrusta en el Cronos. Lo que es, ya fue. Y lo hace visible y lo hace manifiesto. Así como dice la Escritura que en el tercer día hizo el cuarto día hizo las plantas, ¿sí? Pero en el sexto día, cuando crea al hombre, no estaban hechas las plantas en la tierra. ¿Por qué? Porque no tenía sentido hacerlas mientras no hubiera quien labrara la tierra. Pero como leemos así al rapidito y no alcanzamos a discernir lo que está escrito. Por eso, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, entonces ¿dónde está? Está en la fe, está en la bondad, está en la misericordia, está en la templanza, está en la mansedumbre, está en el amor, en la paz, en el gozo, en la paciencia. ¿Hay alguien en casa? Eso es ser una nueva creación. Eso es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, entonces Cristo está en ese uno. Si yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Entonces lo que tiene que salir es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No legalismo, no. Usted se tiene que poner ese velo así. Usted se tiene que traer la falda hasta acá. Usted tiene que hacer esto así. Usted tiene que andar así. Si no hace lo que nosotros decimos aquí, usted no sirve para nada. Usted se va. ¿Hay alguien en casa? De modo que si alguno está en Cristo, Cristo está en él. Las cosas viejas pasaron. Ahora Cristo hace nuevas todas las cosas. Un grito de júbilo. Eso es lo que los apóstoles, hermanos. Ese es el misterio escondido desde los siglos en Dios. El misterio escondido desde los siglos en Dios es Cristo. Cristo creó a Dios, Dios creó a Cristo en el principio, es el principio de toda creación. Y lo guardó en su seno. Y lo manifestó ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que se hizo hombre. Y entonces cuando lo introduce al mundo, le da una orden a los ángeles y les dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Porque yo voy en él. Yo estoy en él. Yo estoy en él. Adórenle. Y todos los ángeles prorrumpieron en gozo. Y millones de ángeles, dice la otra versión antigua, miriadas y miriadas de ángeles. Hicieron, Hosana, gloria a Dios en las alturas. Como dice Lucas en el capítulo 1. Entonces, hermanos,
Entonces los ángeles no sabían, hermanos. Nadie sabía, por eso nadie conoce al Padre. No, hermana, el misterio es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el capítulo 2 de Lucas dice, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles empezaron a alabar y su alabanza llegó hasta la tierra para decirle a los pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños que ha nacido en Belén Cristo el Señor. Dios decide mostrarse a sí mismo en un hombre llamado Jesús. Dios decide mostrarse a sí mismo. Por eso, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, Cristo está en él y Cristo está haciendo nuevas las cosas, porque yo solamente sé repetir lo que tengo aquí en mi mente que aprendí en el pasado. No puedo hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque mi mente está chapada al pasado. Está chapada a hacer lo mismo que hacía antes. Por eso el Espíritu de Dios, Cristo en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer, cosas nuevas, cosas que jamás habían estado en mi mente, cosas que jamás mis ojos habían visto, cosas que jamás mis oídos habían oído, cosas que nunca habían subido a mi corazón. Ahora Dios las ha revelado a todos los que lo aman. ¿Hay alguien en Cristo? ¡Aleluya! Y mire, hermano, escuche por amor de Dios. Predicar esto trae persecución. Y mire, el versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Escuche el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De modo que si alguno está en Cristo, Cristo está en nosotros. Que si Cristo está si yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Y el misterio, hermano, ahora ya es develado. Ahora yo tengo que quitar el velo para que pueda salir la gloria de Dios que está en mí, que es Cristo. Dejar que Cristo haga nuevas todas las cosas. ¿Cuántos años tengo haciendo lo mismo en la iglesia? Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo me va a guiar? ¿Cuándo el Espíritu Santo va a permitir que salga la gloria? Cuando tu pastor se convierta. Por eso necesitamos orar para que se conviertan, y cuando ellos se conviertan, el velo se quitará. Veo un tribunal que me están poniendo. Veo un Sanedrín que se está armando.
Y el que dijo que no iba a levantar su mano contra mi ministerio, la está levantando. Pero es parte del proceso que tenemos que pasar. Así que me gozo. ¿Hay alguien en casa? De modo que si alguno está en Cristo, la nueva creación que está en ti formándose es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, ya dejo de obrar yo, ahora Cristo va a obrar y Cristo va a hacer nuevas todas las cosas. Escucha, por amor de Dios, y todo esto proviene de Dios. No me digas que tú sabes hacer las cosas nuevas, que solo el Espíritu Santo las puede hacer. Si tú supieras hacer las cosas nuevas hace mucho tiempo, el Espíritu te hubiera dicho que lo que estás haciendo en el templo es el trabajo de una empresa. No es el trabajo del Espíritu, todos haciendo lo mismo. Porque a un loco desenfrenado se le ocurre decir que hagamos que todos hagan lo mismo. Ese es el sistema del nuevo orden mundial. Eso no proviene de Dios, eso proviene de los hombres. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Escucha, no nos reconcilió a nosotros, en nosotros. Entiende, por amor de Dios. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando le dice a los ángeles y lo introduce al mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy en él. ¡Cama! ¡Allá va! Por eso dice enseguida que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Ojalá pudiéramos entender este versículo. No tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Pero antes, déjeme ir, antes de que se me vaya. Todo esto proviene de Dios, quien los reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios y Cristo son uno. Entre ellos dos nos reconciliaron. Entre ellos dos, Dios decidió hacerse hombre para poder reconciliarnos a nosotros. La salvación proviene de Dios, no de nosotros. Si nosotros estamos aquí, es porque a Él le agradó reconciliarnos. No porque yo sea el mejor pastor, no porque yo sea el mejor profeta, no, basura, hermano. El hombre no es más que trapos de inmundicia. Y somos como suciedad, dijo el profeta Isaías. El profeta, el hombre de Dios, dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y las maldades nos llevaron como el viento. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros si estamos muertos en delitos y pecados? A ver, dile a tu abuelo que hace 20 años murió, dile que venga a ayudarte. Y si puede venir él a ayudarte, entonces creo que tú vas a poder hacer algo. Dios nos reconcilió consigo mismo, hermanos, por amor de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo.
por Cristo. Y como Él nos reconcilió, ahora nos dio a Cristo para que esté en nosotros, para poder ejercer también el mismo ministerio de reconciliación. Es increíble las bases que sentaron los católicos. Y todo el mundo tenía que ser católico por el hecho de nacer en este mundo. Y hoy creemos que por nacer en la iglesia apostólica todo el mundo tiene que ser apostólico. Digan conmigo, sí, Chuy. Hoy creemos que el Señor va a salvar a mi hijo porque soy gagiola. Con todo respeto a los gagiola. No, hermano, no estamos en la ley. En Abraham, la elección en Abraham salva a Israel. Pero nosotros no es la elección. Nos reconcilió consigo mismo. O sea, nosotros no tenemos parte en la salvación. Simplemente nos entrega la salvación. Pero nosotros tenemos que conservar la salvación. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que andemos en el temor de Dios, en el principio de la sabiduría y en la inteligencia apartados del mal, que son espíritus que pertenecen a la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que andemos en el consejo, para que andemos en el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. ¿Para qué? Para poder tener consejo. ¿Para qué? Para que el temor de Dios se perfeccione en nosotros y el poder del Espíritu fluya, hermano. ¿Para qué? Para que la sabiduría de los hombres esté fundada no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso es que ordena el Señor cuando lo introduce al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios, porque yo voy en Él. Él y yo somos uno. Y lo primero que hace, mire hermano, entienda para que no condene a los inocentes, hermano. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué haces grupos? Si en el reino de los cielos no hay clases sociales, ¿por qué haces grupos? ¿Hay alguien en casa? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo sufrió el apóstol Pedro para entender esto? Pablo lo entendió inmediatamente, porque Ananías se lo aclaró y le dijo, vas a ir delante de reyes y delante de gobernadores, vas a ir a las naciones a llevar mi nombre a los gentiles. Y Pablo lo entendió.
Mucha gente cree que no tiene perdón de Dios. Y nosotros todavía se lo agravamos porque decimos, no, si es tan terrible, es tan perverso ese. Ahí viene ese incircunciso, decimos, de los mismos hermanos. Ese es un perverso. Que si Dios no le toma en cuenta sus pecados, ¿por qué tú sí se los tomas en cuenta? ¿Qué tanto conocemos el amor de Dios? Que nos creemos dioses para decir este sí y este no. ¿Cómo vamos a tener un ministerio de reconciliación? ¿Legalista? Ese es el ministerio de reconciliación que tenemos en la iglesia, es un ministerio de reconciliación legalista. Cuando la Escritura nos enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y agarramos la palabra del profeta Juan, decimos, fariseos hipócritas, generación de serpientes, y decimos, dad frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, eso es en la ley. La ley exigía frutos, la ley exigía obras, la ley exigía. La gracia, hermanos, viene con el perdón por encima de cualquier transgresión. Le preguntamos al apóstol Pablo, si hay un perverso multiasesino, multihomicida, que respiraba amenazas y muerte, hay pastores que respiran amenazas y muerte, pero los tienen tan bien posicionados porque agradan a Gamaliel, pero no agradan a Cristo. Porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Cuando el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, reconciliándonos con Dios, hermanos. Y la única manera es Cristo en nosotros. Y entonces Cristo en nosotros, miren, hermano, entienda por amor de Dios, aún en la ley. Mientras Cristo vivía, la ley estaba vigente y le trajeron a aquella mujer sorprendida en el adulterio. Y con la palabra produjo convicción de pecado en los demás. Y quedó sola la mujer delante de él. Y levantando la vista, Jesús miró a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer levantó la vista y se dio cuenta que no había ninguno. Ninguno, Señor, todos se fueron. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. ¿Usted cree que esa mujer iba a tener ganas de pecar otra vez? Acababa de ser librada de la muerte. ¿Entiendes el amor de Dios? ¿A cuántos hemos matado? Por defender nuestra institución, como si la institución fuera más importante que Cristo. ¿Con cuántos te has enojado? ¿No dice la Escritura que el que aborrece a su hermano es homicida?
¿Cristo podrá estar en un corazón como el tuyo? ¿O como el mío cuando estoy enojado? Dios en Cristo estuvo en Cristo para no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo está en nosotros para que nosotros no les tomemos a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Toda blasfemia y todo pecado, dijo Jesús, contra el Hijo del Hombre les será perdonada. Conocí a un pastor que se atrevió a amenazar a todo el ministerio diciéndole que andan diciendo que yo soy un adúltero y me están desprestigiando mi familia. Estaba enojadísimo. Y ya tengo los abogados y el que quiera que siga hablando lo voy a meter a la cárcel. Debería estar orgulloso. Si era mentira, debería estar feliz porque la Escritura dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Debería estar gozoso y feliz, pero estaba tan enojado echando demonios por la boca. Y todos los pastores así. Lo único que estaba demostrando que verdaderamente había hecho adulterio. Y ahí estoy orando, Señor, no le tomes en cuenta el pecado a este hombre. Estuve a punto de pararme y decirle, hermano, debería usted ser el hombre más feliz. ¿Hay alguien en casa? Ah, pero como era el obispo. Mis antecedentes me ponen en peligro. ¿Por qué? Porque el Señor me habló y me dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el obispo me dio una orden de que excomulgara a una persona y le dije, hermano, no puedo hacerlo. Porque el Espíritu Santo me dijo, toda la noche me estuvo hablando y me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así le tuve que decir, no puedo hacer lo que usted me pide, pero aquí está mi cabeza, aquí está la iglesia, haga conmigo lo que quiera. Y se enojó y desporticó y le digo, hermano, usted es la autoridad, usted no necesita gritar. Yo no veo a Jesús gritando, solamente Jesús alzó su voz una vez, cuando estaba fuera de la tumba de Lázaro, y dijo, alzando su voz, dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero hoy he levantado mi voz no por causa mía, sino por causa de los que están aquí. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, atado. Paz en Cristo. En aquel día habrá muchas sorpresas. Y lo que los hombres tienen por sublime delante de los hombres,
delante de Dios es abominación. Dios sigue estando en Cristo y sigue reconciliando al mundo por amor de Dios. Esto no quedó atrás, esto es ahora. Dios sigue estando en Cristo y Cristo en nosotros. Eso es lo que es la perfecta unidad. Y te lo voy a volver a repetir. Vete a San Juan capítulo 17, verso 20, no recuerdo, pero te lo encuentro. 23. Veintidós y 23. Y dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, ¿cuál es la gloria que me diste? Dios estaba en Cristo. ¿Cuál es su gloria? Cristo. Ahora Cristo está en nosotros. La gloria que me diste, así como tú me diste tu espíritu, ahora yo les voy a dar mi espíritu a ellos. Para que entiendas y madures y dejes la infancia. Entendamos y maduremos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo eso precisamente, que Dios estaba en él. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Él es el mediador, Él es el punto medio. Es Dios en Cristo y nosotros en Cristo. No es Dios y yo. Y ustedes me tienen que hacer caso a mí, porque yo soy el pastor. ¿Qué no ven que yo soy el ungido? Basura. Aleluya, termino, hermano, ya se me fue el tiempo. Dice, yo en ellos y tú en mí. El medio es Cristo. Yo en ellos, tú en mí. Dios en Cristo. Y nosotros. Y Cristo en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Aleluya! Eso es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios porque es Dios en Cristo y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la única manera como vamos a reconciliar al mundo con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No a llevar uno más bautizado a la iglesia. No. A tener comunión con Cristo. Pero tener que tener comunión con los hermanos. Sí, hermano. Sí. Pero primero es con Cristo. Por eso muchos se decepcionan y entran por una puerta y salen inmediatamente por la otra. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Amén, hermana Norma. Dios en Cristo y Cristo en mí, entonces soy perfecto, en unidad con los demás, que Dios está en Cristo y Cristo en ellos. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Hay mucho que decir, hermanos, pero me guardo. Bendiciones.